Señorita Stephanie Enaro, analista geopolítica y experta en relaciones internacionales, me da muchísimo gusto verte otra vez contigo en la distancia desde la Ciudad de México, vía Zoom, pero gracias por aceptar nuestra invitación nuevamente. A ti, Miguel, es un placer estar nuevamente contigo. Te mando un saludo caluroso a ti y a todo tu auditorio. Gracias, Stephanie. Consulta Ciudadana fue un fracaso total. ¿Coincides conmigo en esa apreciación, que es la apreciación que tienen millones de mexicanos? Totalmente de acuerdo contigo, Miguel. Participaron menos de 8 millones de mexicanos y fueron 50 millones de pesos tirados a la basura. 50 millones de pesos costó la organización y la infraestructura de toda esta consulta ciudadana. Sí, fue lo que costó, 50 millones de pesos tirados a la basura, Sí. Por una pregunta realmente innecesaria, porque a lo que se refería esta consulta ciudadana, que estaba destinada para ver si se enjuicia o no a expresidentes por temas ligados a corrupción, pues es preguntar si se aplica o no la ley, y yo creo que para eso tenemos una constitución. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces mi pregunta es, ¿y para qué el presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó con esta consulta? ¿Cuál es el propósito o cuál era el objetivo? Pero yo le veo varios propósitos. El primero es lavarse las manos de algo que le toca hacer él. Él como el máximo pues, representante del Poder Ejecutivo tiene que hacer que se cumpla la ley y eso implica enjuiciar a quien resulte responsable de actos de corrupción. Entonces, haciéndole la pregunta al pueblo sabio y bueno, del que muchas veces él cree que representa la voz, pues es una manera de decir, fue el pueblo, yo no fui, porque desde el principio él decía que él no iba a participar en esta consulta porque él no era vengativo. Entonces, ese es un motivo, y el otro, pues él dice que la democracia tiene que dejar de ser representativa para comenzar a ser participativa, y esto me recuerda muchísimo a Hugo Chávez, que él empieza con esta doctrina de la democracia participativa, pero al final lo que vemos es que se termina convirtiendo en una democracia protagónica, en donde se empieza a gobernar casi por mandato directo, saltándose a las instituciones que están diseñadas para este tipo de funciones. Claro. Ahora bien, esta participación tan pobre de 7.74% tan solo de las personas que acudieron a votar en esta consulta, ¿no es un síntoma de la apatía, la decepción, el desengaño de lo que es el pueblo mexicano, que ya no le tiene fe a ningún tipo de referéndum ni a ningún tipo de maniobra electoral para supuestamente rectificar el pasado y ver cómo podemos llevar ante los tribunales a aquellos que nos oprimieron? Mira, yo creo que habla de muchas decepciones. Si partimos del punto de que 30 millones de mexicanos votaron por el presidente y que solamente cerca de 8 millones, 7.7, fueron los que votaron, pues vemos una gran diferencia. Esto habla de una decepción, pero también una decepción de que se nos consulte o no si queremos que se aplique la ley. Creo que lo que los mexicanos queremos ver es un Estado de Derecho fuerte, en donde se remarque que la ley nos hace a todos iguales, no por el hecho de haber tenido un puesto público, de haber servido a la función pública, como es el puesto de un presidente, que se ha tratado diferente y que se pregunte si se enjuicia o no. Eso Claro. me parece un salto fatal hacia el pasado. Con respecto a lo que acabas de decir, me gustaría citar las palabras de Porfirio Muñoz Ledo, que sabes que es delegado de Morena, con respecto a esta consulta popular, consulta ciudadana. Él dijo, y cito textual, la historia no se vota ni se vota. La justicia se aplica, no se somete a la opinión popular. Fin de la cita de las palabras de Muñoz Ledo. ¿Tu opinión? Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Porfirio Muñoz Ledo, quien además es una persona que tiene una amplia trayectoria política dentro de la izquierda y que en lo que va del sexenio ha surgido como una voz bastante sensata de contrapeso, y es totalmente cierto lo que le está diciendo.
La justicia no se debe de votar, porque se supone que en principio la justicia es ciega y que reparte a cada quien lo que corresponde en su justa medida. Entonces, así es como lo tenemos que ver. Ahora, los que califican como una victoria, como un triunfo, la consulta ciudadana del pasado domingo, dicen que se habla mucho de la bajísima participación, pero que no se menciona que de esa bajísima participación, el 96.2% estuvo a favor, votó a favor de que sí fueran investigados esos expresidentes y que fueran llevados ante la justicia. Mira, creo que hay que esclarecer un poco cómo en un principio se diseñó la pregunta y cómo terminó siendo la película. La pregunta. Sí, la pregunta, si Stephanie, si quieres, tengo la pregunta aquí para que las personas sepan. La pregunta es, ¿estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas? Esa era la pregunta. Exacto, Miguel. Justamente por eso se me salió la palabra película, porque cuando la escucho, lo primero que se me viene a la mente es una película de Cantinflas. ¿Cuál de ellas? Dime el título, ¿cuál de ellas para verla? Me parece algo así tan metafísico, tan surreal como El bolero de Raquel. Yo pensé que me iba a decir El señor presidente. Pues mira, podría ser una mezcla de las dos, Miguel, ciertamente, porque la pregunta empezó siendo diseñada. ¿Quieres que se enjuicie a los 5 últimos expresidentes? Y mencionaba los nombres de cada uno por tal y cual motivo, y después la Corte la modificó y terminó siendo algo distinto de lo que el presidente quería. Y ahora, lo que esa pregunta que acabas de leer sugiere, pues es muy amplia. No solamente se podría enjuiciar en ese sentido a los 5 últimos expresidentes, también se podría enjuiciar a funcionarios actuales del gobierno, porque no determina un periodo. Entonces fue un ejercicio cantinflesco, algo metafísico, que nos dejó a los mexicanos igual, y sobre todo me parece un acto taquillero, una tomadera de pelo, porque pues las funciones de la fiscalía han permanecido igual antes, durante y después de la consulta, y es la Fiscalía General de la República la que se tiene que ocupar de hacer investigaciones pertinentes y de enjuiciar a quien resulte responsable de acciones contrarias a la ley. Bueno, y basándonos en el resultado de esta consulta ciudadana, ¿podríamos decir que el pueblo lo que dijo en las urnas fue borrón y cuenta nueva? Pues yo creo que no, más bien lo que dijo el pueblo en toda su expresión es aplíquese la ley. Ahora hay que ver también lo que dijeron los presidentes Vicente Fox, que se burló en las redes sociales de esta consulta, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, porque hubo un montaje, no sé si estoy seguro que lo viste, porque vale oro, es imperdible, de los 3 ex presidentes mexicanos que te acabo de mencionar, Vicente Fox, Calderón y Peña Nieto, con la canción, el rap, You Can Touch This. ¿No lo has visto? No Sí, lo has visto, te lo mando, ¿eh? No, si no lo has visto, yo sí lo vi, y es parte de todo el surrealismo que ha envuelto. No, y malinchismo, ¿por qué no buscaron una en español? No, You Can Touch This, de Mac Hammer. Ya llovió, que dicho sea de paso, corrígeme, Stephanie, ¿cuál de ellos fue el que dijo que los mexicanos hacen el trabajo que los negros no quieren hacer en Estados Unidos? ¿Fue Fox? ¿Fue Fox? Y le han puesto un rap de Mac Hammer a Fox y a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto, como dicen, You Can Touch This. Sí, totalmente. Y es que mientras se hace circo, maroma y teatro, pues no llega la justicia. Creo que los actos de corrupción que se dieron durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto son notables, ¿no? Y van desde la Casa Blanca, ¿no? Que fue muy famoso, y no pasa nada. ¿Qué es eso que se está escuchando? Si fueron a arrestarte a la casa por lo que acabas de decir, avísame. No, quiero tener la exclusiva en vivo.
Ok, ¿qué pasó? A ver, estoy aquí todavía, no te preocupes, yo estoy al pie del cañón. ¿Estás bien? Sí, estoy aquí. ¿No oíste que se empezaron a Sí, escuchar? se dispararon todas las alarmas. Parece que fue por algo que dijiste que no le gustó a alguien y te piratearon, te sabotearon la intervención. Me mandaron a la banda de guerra. No, pero Oye, es justamente bueno, esto, ¿no? Que oye, no, resulta una espérate. burla. Quiero terminar con esta pregunta, siguiendo con el tema musical que le pusieron a estos tres ex presidentes mexicanos con la canción Rap de Mac Hammer. ¿Qué canción mexicana le pondría la analista geopolítica Stephanie Enaro a los resultados de esta consulta ciudadana? Aguas con la respuesta. Uy, mira, yo, por ser un tema que nos incluye a todos los mexicanos, le pondría una canción, una ranchera que nos identifique a todos. ¿Cuál sería? Pues mira, ha sido tan trágico que igual y le pondría la de Cielito Lindo, porque parece esto parte de una tragicomedia. Canta y no llores porque está para llorar. Que a estas alturas del partido, en pleno siglo XXI, tengamos que consultar Bueno, si se aplica o no la ley. ok, y yo pongo mi granito de arena, si me permite. Yo le pondría de fondo musical y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Sí, 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 sí. Es que por eso se presta a la burla, por eso se presta a la apatía. Claro, Porque mira, yo creo que incluso hasta muchos simpatizantes de Morena no estaban de acuerdo con que se consultara si la ley o no se aplica. Yo creo que eso fue lo que manifestó esta abstención de votar, de que no legitimamos este tipo de consultas para ver si la ley se aplica o no. la ley se aplica y punto. Claro, la ley nos hace a todos iguales y el presidente fue electo para gobernar y tomar decisiones. No Exacto. puede lavarse las manos y echarle todo al pueblo. Se supone que él es el depositario, ¿no? Que el pueblo le dio la confianza, el poder para que llevara a cabo este tipo de acciones. Pero AMLO sigue gozando de un muy fuerte apoyo popular, no como al principio, pero más del 60% de la población lo apoya. ¿No es así, Estefan? Claro, eso es innegable. Mira, yo creo que el presidente ha encontrado la manera de deslindarse de los resultados de su gobierno. Y lo vimos de alguna manera en las elecciones. Mientras, por ejemplo, en cuestiones del Congreso, a Morena no le fue tan bien, el presidente seguía con una alta tasa de aprobación, sigue estando con una alta tasa de aprobación, aún cuando seguimos con la pandemia, con la tercera ola, que la economía no está dando los resultados esperados y que puede haber una crisis seria, Miguel, porque tú sabes que la economía de México está ligada a la economía de Estados Unidos y la semana pasada Goldman Sachs redujo la expectativa de crecimiento de la economía de Estados Unidos y esto afecta directamente a la mexicana. Correcto, totalmente de acuerdo contigo. Y con esta nos vamos sobre el tema de la consulta ciudadana para someter a investigación a los expresidentes. Me voy con una frase de Benito Juárez y no precisamente el respeto al derecho ajeno es la paz, que es la mundialmente conocida. Hay una que me encanta del Benemérito de las Américas que dice: a los amigos justicia y gracia, al enemigo la ley a secas. ¿Qué pasó? Totalmente. Benito Juárez. Totalmente. Benito Juárez. Totalmente. Pues es uno de los ídolos del presidente, lo cita de manera pues bastante frecuente. Bueno. Y precisamente creo que ahí nos damos cuenta que mientras los ciudadanos nos dividimos en partidos, los que no se dividen son los políticos. Ellos forman parte de un solo partido, parece que hay una alianza, un pacto entre ellos y solamente nos dividimos en opiniones los ciudadanos. Ahora, retomando esa frase que dijiste, Miguel, creo que es importante ver que un ejercicio que ante
la visión del presidente era un ejercicio democrático, que para mí es todo lo contrario, acabó acentuando un enfrentamiento con la institución garante de la democracia en nuestro país. Si de por sí ya había un enfrentamiento con el INE, el presidente culpa al INE del fracaso. Dice que el INE se negó a ponerlo el mismo día de las elecciones cuando esto estaba estipulado en la Constitución y que aparte el INE no hizo la promoción necesaria para que la gente acudiera a las urnas, y esto es otra continuación más del presidente que ataca a la institución que reconoció su triunfo, porque si bien el triunfo se lo dieron los 30 millones de mexicanos que votaron por él, el INE hizo que se respetara la voluntad Claro. de los mexicanos para que él pudiera llegar a la presidencia. Entonces estamos ante otro capítulo más del enfrentamiento del presidente contra su mayor enemigo, que curiosamente es la institución garante de la democracia de los mexicanos. Stephanie, me dio mucho gusto conversar contigo y quiero contactarte en el transcurso quizás de esta semana o la semana que viene para hablar también de, pero esto será en el próximo capítulo, en la próxima entrevista, de la petición del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, solicitándole al Congreso que elimine la orden de aprehensión en su contra. Pero de eso vamos a hablar en la próxima entrevista. ¿Qué te parece? Me parece que es un tema muy interesante que hay que tocar y hay que informar. Miguel, totalmente de acuerdo, quedo pendiente para la invitación y te agradezco muchísimo el espacio en tu programa. Al contrario, el que tiene que agradecer aquí soy yo. Te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo. Yo sé que estás trabajando y que tomaste el tiempo para conversar con nosotros y compartir tus análisis políticos que siempre aprecio muchísimo. Stephanie Enaro, analista geopolítica y experta en relaciones internacionales en directo desde la Ciudad de México. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, Miguel. Nos vemos pronto.